Dios les bendiga a todos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de estar una vez más compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En este día quiero conversar y hablar acerca de algunos por qué en la Biblia. Quizás hay muchas preguntas, mucha gente se pregunta algunas cosas y yo quiero expresar en este día lo que Dios ha traído a mi vida y quizás sea de beneficio para muchas personas que leen la Biblia y no, quizás no entienden. Y como Dios a cada quien usa y a cada quien da para enseñar, en este día voy a compartir algunos porque primeramente voy a orar a Dios para que sea Dios tomando control y que sea su presencia, su Santo Espíritu dirigiendo en este día esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en este día, Señor. Te pido que tu Santo Espíritu tome control, Señor, de lo que vamos a hablar en este día. Que seamos vasos, instrumentos que tú usas, Señor. Oh Dios Santo de la gloria, que tu palabra, Señor, tu rema, tu enseñanza, Señor, sea de beneficio, de restauración, de edificación, de consolación, de exhortación a todos aquellos que puedan, Dios mío, estar en este día, Señor, viendo, Señor, las enseñanzas que por tu misericordia has traído, Señor, reconociendo, Señor, que solo somos vasos, instrumentos que tú usas en un momento dado. Bendice a todos aquellos que están observando estas enseñanzas, mirando, adquiriendo el conocimiento, Señor, que por gracia damos, porque damos gracia de lo que gracia recibimos. Amén. Yo voy a ir al libro de Lucas, en el capítulo 19, y voy a aplicar el primer por qué. ¿Por qué Zaqueo devuelve lo que había defraudado o quitado? En el libro de Lucas, capítulo 19, en su versículo 8, dice la Biblia: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Yo expliqué en un mensaje de que Jesucristo es la palabra de Dios. Toda persona que tiene un encuentro con la palabra tiene que sentir el cambio, el efecto, porque Jesucristo es el verbo cambia, ¿verdad? De pasado nos trae al presente, nos prepara y nos lleva al futuro. Entonces, cuando las personas realmente reciben la palabra que es Cristo, algún cambio tiene que suceder. Tiene que haber cambio en la vida de la persona. Zaqueo, un hombre que comenzó a agarrar más de lo que le correspondía y siendo del pueblo de Israel, aún sustraía y defraudaba a su mismo pueblo. Se enriqueció, pero Dios con todo y eso puso la mirada en él. Y Zaqueo un día escuchó que Jesús pasaba por el lugar. Y Zaqueo dijo que él quería ver a Jesús. Quería por lo menos ver a aquel hombre que estaba haciendo maravillas, que estaba haciendo señales y estaba transformando a los pueblos. Y se subió en un árbol sicomoro y dijo que quería observar a Jesús. Lo que él nunca pensó, quizás ni le pasó por la mente, era que Jesucristo iba al encuentro de él, como Jesucristo está en el encuentro de muchas personas hoy en día que quizás no tienen esperanza, quizás no tienen una solución, pero en Cristo siempre hay esperanza y hay solución. Zaqueo, Dios lo observa y le dice: es necesario que yo vaya a tu casa. Y aquel hombre aceptó la propuesta de Jesús y fue a la casa y ahí recibió a Cristo. Ahí se
tuvo un encuentro con Jesucristo, un encuentro con la palabra. Y aquel hombre, cuando tuvo un encuentro con la palabra, el cambio llegó a su vida. Reconoció que había defraudado a mucha gente. Reconoció que había quitado a mucha gente plata, beneficio. Pero ¿sabe qué? Que aquel hombre reconoció que tenía que cambiar. Reconoció que tenía que devolver. Porque cuando hay un encuentro con Cristo, tienen que haber cambios en nuestra vida. Y Zaqueo dice aquí que quiere devolver y quiere cuadriplicar. ¿Pero por qué? Hay un porqué en la Biblia. La respuesta está en el libro de Levítico, en su capítulo 6, en el versículo 4 y 5. Dice aquí Levítico capítulo 6, dice: entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiera jurado falsamente, lo restituirá por entero aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Recordemos que Cristo es la palabra, y Cristo dijo que Él vino a cumplir la palabra. Él no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Cristo es la palabra viviente. Y Zaqueo tiene un encuentro con la palabra, y la palabra lo lleva a reconocer su falla, a reconocer sus errores, a reconocer que él cometió falta. Pero ¿sabe qué? Que este hombre reconoció y dijo: yo voy a devolver aquello que he defraudado, aquello que les he quitado, y le voy a dar 4 veces más, porque tuvo un encuentro con la palabra. Y la palabra dice en Levítico capítulo 6 que había que devolver a quien había defraudado. Aquel hombre quiso ponerse a cuenta con Dios. Mucha gente hoy en día reciben a Cristo. Mucha gente hoy en día aceptan a Cristo y se agarran de un versículo que está en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y de ahí muchos cristianos que llegan al Señor no hacen como Zaqueo. Zaqueo dijo: me voy a poner a cuenta, porque sé que he defraudado a mucha gente, y decidió devolver. Pero muchos cristianos que llegaron al Señor, que vinieron a Cristo, entonces como recibieron a Cristo y todas las cosas son hechas nuevas, entonces dice: bueno, Dios se llevó todas las deudas y no tienen que pagarle a nadie. Entonces están endeudados con todo el mundo y no quieren cancelar la deuda. Mire, si usted llegó a Cristo y Cristo decidió cambiar su vida, usted tiene que reconocer, ir a conversar con aquella persona a quien le debe y ponerse a cuenta, llegar a un acuerdo con ellos y decirle las cosas, porque mucha gente está metida en problemas con deuda. La Biblia dice en el libro de Romanos, en su capítulo 13 y versículo 7, dice: pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Esto no quiere decir que usted no pueda tener un crédito, o usted pueda prestar plata o quitar prestado, como depende del país donde usted esté. Sino que hay que ser responsable, tener responsabilidad de saber que adquirimos una deuda y tenemos que pagar, aunque sea de a poco, porque a veces no tenemos todo para pagar, pero podemos pagar de a poco. Y entonces, si hemos llegado a Cristo y Cristo cambia nuestras vidas, así como cambió la vida de Zaqueo, y Zaqueo reconoció que tenía que devolver, nosotros tenemos que ponernos a cuenta con aquellas personas a quienes tenemos deuda. Ir, pedir perdón, ir y cancelar la deuda. Aunque sea de a poco, aunque sea abonando,
quizás a veces es difícil, o quizás decir y llegar a la persona, mire hermano, mire a la persona y decirle, realmente no tengo cómo pagarle ahora, no sé cuándo le voy a pagar, pero téngame paciencia. Pero no decir, le voy a pagar tal día, espéreme a tal fecha, y que entonces mentimos. Entonces, aparte de ser mentirosos, también nos convertimos en ladrones. Y los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Entonces, ¿tiene deuda? Bueno, póngase a cuenta, haga un acuerdo de pago y vea cómo puede bajar la deuda. Porque Cristo va a solucionar los problemas. Entonces, ojalá fuéramos como Zaqueo, que llegamos al Señor. Zaqueo llegó al Señor y reconoció su falta y dijo, voy a devolver lo que defraudé. Así que si estamos en Cristo y somos nueva criatura y Cristo va a cambiar nuestra vida, entonces tratemos de ponernos a cuenta con las personas con quien tenemos problemas para que Dios vaya sanando y Dios va a hacer y Dios va a obrar. Voy a hablar también acerca de otro por qué. Porque Jesús dijo en el libro de Lucas 19 y en su versículo 10, Jesús suelta una palabra ahí y dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí está hablando de que se perdió una cosa. Dice que vino a buscar lo que se había perdido. Lo que se perdió en el huerto, lo que perdió Adán y Eva en el huerto, fue la obediencia. Adán desobedeció a Dios y entró en desobediencia. Y por perder la obediencia, perdió la autoridad, perdió la santidad, perdió la comunión con Dios, perdió todo. La salvación perdió todo. Y muchas veces cuando entramos en desobediencia, perdemos muchas cosas. Entonces, ¿qué perdió Adán y Eva? Perdieron la obediencia. Pero ¿sabe qué? Que por el primer Adán entró la desobediencia a esta tierra, pero por el segundo Adán, que es Cristo, vino la obediencia de nuevo. Romanos capítulo 5, en su versículo 19 dice la Biblia de la manera siguiente: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, Adán trajo la desobediencia a la tierra, a los seres humanos, pero Cristo trajo la obediencia, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Filipenses capítulo 2, desde el versículo 5, dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué se hizo obediente? Porque él vino a recuperar lo que perdió Adán. Adán perdió la obediencia. En el libro de Marcos capítulo 14, desde el versículo 14:32, dice la palabra: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús estuvo un momento en su vida fuerte. Sabía que venía la traición de Judas.
Sabía que venía la rebeldía de Pedro, la negación de Pedro, la burla de la gente, el rechazo de la gente, la corona de espinas, los latigazos y la muerte. Y por un momento quizá la carne se rebeló contra Jesús, pero Jesús nos da un ejemplo importante, que Él se va al monte a orar. Cada vez que tenemos dificultades y problemas, lo recomendable es ir a clamar al Padre. Porque la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conocemos. Jesucristo nos da el ejemplo y se fue a orar, a pedir al Padre que si fuese posible pasara de Él aquella hora, porque el momento era difícil, que si era posible quitarse de Él aquella copa. O sea, Jesús está diciendo, Señor, viene un momento difícil para mi vida. Viene un momento donde esta carne no quiere pasar por la crítica, por la murmuración, por el maltrato, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús, con todo y eso, fue obediente y sacrificó su carne para continuar la obediencia y morir en la cruz del Calvario por usted y por mí, por la humanidad. En el libro de Hebreos capítulo 5, en su versículo 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Porque Jesucristo vino a recuperar la obediencia que perdió Adán. Por esa razón, Él dice en el libro de Mateo, en el capítulo 28 y versículo 18, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Por qué razón? Porque Él fue y recuperó lo que perdió Adán. Y recuperó el poder, recuperó la autoridad, recuperó la santidad, recuperó la comunión. Cristo recuperó lo que Adán perdió en el huerto y se lo entregó al creyente. Se lo entregó a la iglesia. El problema es que aunque Cristo nos entregó la obediencia, seguimos en desobediencia. Seguimos haciendo lo que yo quiero. Sigo haciendo mi opinión. Sigo haciendo lo que yo pienso, más no lo que Cristo dice en su palabra. Si Cristo recuperó la obediencia y la recuperó y la entregó, es más, dijo, me voy a ir, pero no los voy a dejar solo. Le dejaré al Espíritu Santo, quien va a recordar todas las cosas que tenemos que hacer, el que nos redarguye, el que nos cambia. Entonces Cristo recupera la obediencia, no las devuelve, pero nosotros seguimos en desobediencia. No queremos adaptarnos a la palabra, no queremos cambiar para que Cristo transforme nuestras vidas. Y es necesario que Cristo cambie nuestras vidas para poder hacer el trabajo, para poder heredar el reino de los cielos. Entonces Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se perdió la obediencia, Cristo la recuperó, no la devolvió. Así que tenemos que nosotros obedecer al Señor. Vamos a hablar de otro por qué. Hay un caso en la Biblia de una mujer que tenía 12 años con flujo de sangre. En el libro de Lucas capítulo 8, en el versículo 43 y 44 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curado. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Aquella mujer estaba interesada en tocar el borde del manto. Hay otro pasaje en la Biblia, en el libro de Marcos, capítulo 6, del versículo 53 al 56. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lecho a donde oían que estaban. Y donde quiera que entraban, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Mira lo importante de que la mujer de flujo de sangre
anhelaba tocar el borde del manto de Jesús. Estos enfermos, durante la travesía que hizo el Señor, anhelaban tocar el manto de Jesús. Los enfermos, toda la gente. Entonces, ¿qué había en el manto? ¿Por qué estaban interesados en tocar en el borde del manto de Jesús? La respuesta está en el libro de Números, en su capítulo 15, desde el versículo 37 al 41. Dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile que se hagan franja en los bordes de su vestido por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Mire que aquí dice que iban a poner una franja en el borde del vestido de los siervos de Dios. Y dice el 39, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, Jehová vuestro Dios. Jesús fue tan obediente, hermano. Dice que esto me da a entender que Jesús en su vestimenta andaba vestido conforme a la palabra. Y aquí dice la palabra que Moisés recibe una orden de que la vestimenta de su siervo le iban a poner en el borde del manto una franja de azul. La franja de azul no va a decir nada, no tiene ningún escrito, pero esta franja de azul le serviría al pueblo de Dios para cuando vieran la franja de azul en el borde del manto, se acordaran de los mandamientos de Dios, de las promesas de Dios. Recordemos otra vez que Cristo es la palabra. Aquella mujer quería sacarle un milagro al Padre, y para sacarle un milagro al Padre tuvo que ir a Cristo, la palabra. Si usted quiere un milagro de Dios, tiene que ir a Jesucristo, la palabra. La mujer fue a la palabra, que es Cristo, y obtuvo el milagro, porque el milagro está en la palabra. Entonces, aquella mujer se interesó en el borde. Me imagino que dijo: ahí están las promesas de mi Padre, ahí están los mandamientos de mi Dios. Yo me voy a aferrar al manto, me voy a tocar el borde del manto, porque voy a obtener la bendición. Y se agarró de la palabra. Entonces significa que aquella mujer no era cualquier mujer, era una mujer que conocía la palabra, una mujer que quizá leyó esta parte, se acordó de los mandamientos, tenía en conocimiento lo que decía la palabra y la puso por obra, porque la fe sin obra es muerta. La mujer se interesó en el borde, tocó el borde y recibió el milagro. Tuvo fe. Y Jesús se pregunta: ¿alguien me ha tocado? Y los discípulos le dicen: maestro, pero si la multitud te aprieta, ¿cómo pregunta que alguien te ha tocado? Y él dijo: sí, alguien me ha tocado, porque poder y virtud salió de mí. En pocas palabras, Cristo está diciendo: alguien me sacó un milagro. Qué lindo sacarle un milagro a Dios cuando vamos a la palabra. Cuando estamos en la palabra, cuando caminamos por la palabra, cuando obedecemos la palabra, los milagros van a venir a nuestras vidas, porque Dios honra a los que le honran. Ahora, ¿por qué Jesús sana a la mujer? Yo quiero explicarle por qué Jesús sana a la mujer. Aquella mujer toca a Jesús y automáticamente queda sana. Dice la Biblia en el libro de Levítico, en su capítulo 15 y versículo 19. Cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Si aquella mujer toca a Jesús y no recibe sanidad, Jesús hubiese tenido que parar el ministerio. Jesús hubiese tenido que parar el trabajo, porque tenía que quedar inmundo. Pero no fue así. La mujer tocó a Jesús y Jesús recibió la mujer recibió la sanidad. Entonces, escuchen, la mujer va a Jesús, toca a Jesús, recibe sanidad, porque Jesús no puede quedar inmundo. Jesús es el santo y puro de Israel. Y por esa razón,
Jesucristo, al recibir el toque de aquella mujer, sana a aquella mujer. Porque allá habían fariseos, allá habían escribas, quizás observando, y quizás se imaginan que los fariseos y los escribas, viendo la situación, digan, mira, ve, esta mujer está inmunda y tocó a Jesús, quedó inmundo. Entonces Jesús le respondería, bueno, revísela para que vea que está sana. Entonces Jesús sana a la mujer, sencillamente porque Él tiene que continuar el trabajo que vino a hacer. Él es el santo y puro de Israel, y aquella mujer por fe fue a la palabra y le sacó un milagro al Padre. Queremos milagros de Dios, vivamos la palabra. Queremos milagros de Dios, caminemos por la palabra. Entremos en la palabra, y la palabra es Cristo. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Mire, voy a hablar de un caso tremendo que está en la Biblia. En el libro de Mateo capítulo 15, en su versículo 21. Ahí vamos a ver el caso de la mujer cananea o la mujer sirofenicia. Dice la palabra, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. En este caso, hay una mujer gentil, una mujer que no pertenece al pueblo de Israel, pero tiene un problema con su hija. Su hija es atormentada y le va a pedir a Jesucristo porque la esperanza está en Jesús. Porque Jesús puede resolver cualquier problema de enfermedad, cualquier situación. Jesús la puede resolver si tenemos fe y obramos con fe y caminamos con fe en el Señor. Jesús quiere atender a la mujer, pero la mujer es gentil y él fue al pueblo de Israel. Vino a atender al pueblo de Israel, por esa razón le dice que no está bien de tomar el pan de los hijos, es de dar, ¿verdad?, la buena nueva a Israel para echar a los perrillos. No es que está ofendiendo a la mujer, está diciendo que ella es extranjera, pero él viene primero por el pueblo de Israel, porque él fue a buscar al pueblo de Israel. Por eso dice en el libro de Juan 1:11, ¿verdad?, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino primero por el pueblo de Israel y vino a darle la bendición al pueblo de Israel. Y aquella mujer extranjera tenía un problema y quería también que lo atendieran. Y cuando Jesús le dice aquí, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, ella le responde, aquella mujer lo primero que hace es que se humilla. Se humilló ante Dios. Digo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de sus amos. ¿Qué quiere decir esta mujer? Esta mujer, a pesar de ser una mujer extranjera, conocía la palabra. Porque en el libro de Deuteronomio, en su capítulo 24, y en el versículo 17 al 20 dice, no torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto, y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando ciegues tu mies en el campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda,
para que te bendiga Jehová, tu Dios, en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerá la rama que hayas dejado tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscará tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Aquella mujer acudió a la palabra, fue a la palabra y fue a las leyes sanitarias. Ella acudió a la palabra y le dice al Señor, es verdad, Señor, somos gentiles, somos perrillos, pero la Biblia dice, o la palabra dice, que allá en la antigüedad dejaban caer para los extranjeros. Yo soy extranjera. Así que, por favor, recuerda que Israel estuvo en Egipto 400 años. Quizás la mujer le recordó estas palabras. El Señor no lo dice en la Biblia, pero ella está haciéndole entender que le dé de las migajas, porque en la antigüedad se le daba al extranjero, a la viuda, al huérfano se le daba de las migajas, de lo que caía en el suelo recogían para comer. Lo mismo hace Booz con Ruth. Cuando vamos al libro de Ruth, en el capítulo 2, encontramos también que hay una palabra en el capítulo 2, versículos 15 y 16 dice, luego se levantó para espigar y Booz mandó a sus criados diciendo que recojan también espiga entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Entonces Ruth también vivió este privilegio, este beneficio, esta bendición. Que vos, siendo el dueño de la era, y le decía a la gente que cuando recogieran dejaran caer en el suelo la migaja, la bendición, para que ella recogiera y también fuera bendecida. Entonces, lo mismo que le pasó a Ruth es lo que está reclamando la mujer cananea. Pero ella va a la palabra. Jesús no ora por su hija. Jesús no oró por la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer fue a la palabra y la palabra es Cristo. Y por eso que Jesús le responde, ahí, mujer, no había visto tanta fe. ¿Por qué? Porque aquella mujer fue a la palabra. Aquella mujer fue a Cristo y Cristo hizo el milagro. ¿Por qué? Todo el que va a Cristo va a conseguir un beneficio del Señor. Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiere. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Repito, Jesús no oró. La mujer fue a la palabra, se apoderó de la palabra, se adueñó de la palabra. Es más, Jesús estuvo en Egipto. En el libro de Mateo, en el capítulo 2 y versículo 15, dice la palabra que hubo un problema porque Herodes mandó a matar a los niños. Y Dios le dice al ángel que le diga a José que saque a Jesús y lo lleve a Egipto. Y así estuvo ahí hasta que pasó todo el problema. En Mateo 2, versículo 13 dice, después de lo que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese la escritura, ¿verdad? Lo que dice el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. O sea, aparte de que el pueblo de Israel fue extranjero en Egipto, Jesús también fue extranjero en Egipto. Entonces,
esta mujer va a Jesús como extranjera reclamando su derecho, el derecho del extranjero. Por eso es que dice, está bien, Señor, reconozco que soy, ¿verdad?, un gentil, soy una perrilla, se humilló, pero por favor, dame la migaja. O sea, le está diciendo, por favor, haz el milagro en mi hija, porque también tengo derecho a recibir de las migajas que caen de la mesa. Voy a hablar de otro porqué que está en el libro de Juan, en el capítulo 8. Y voy a hablar acerca de la mujer adúltera. Dice la palabra en Juan 8. Dice, cada uno se fue a su casa. Y Jesús fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decía tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistiera en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían unos a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús vino a cumplir la ley. Y la ley dice allá en el libro de Levítico 20:10, que cuando cometieran adulterio, tanto el hombre como la mujer tenían que morir indefectiblemente. Ambos debían de morir. Era la ley. Levítico 20:10 dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y si Jesús vino a cumplir la palabra, porque dice ya en Mateo 5:17 que Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplir la ley. Entonces, ¿por qué Jesús no permite que apedreen a la mujer? Yo le voy a explicar lo que yo entiendo. De esta manera usted puede orar a Dios. Jesús acude a la justicia, mas no a la ley. Porque aquí dice que ambos deberían ser muertos, pero a Jesús solo le llevan a la mujer. ¿Dónde está el hombre que se acostó con ella? O sea, solamente van a matar a la adúltera y el adúltero ¿dónde quedó? Entonces yo pienso que Jesús fue y acudió a la justicia. Porque estoy seguro que si los dos aparecen y le dicen, mira, este hombre y esta mujer fueron conseguidos en pleno adulterio, yo considero que Jesús le hubiese dicho, mire, ustedes conocen la ley, no me pregunten eso. Pero como solamente llevaron a la mujer y no llevaron al hombre, entonces Jesús aplica la justicia. Porque dice, o sea, van a matar a esta mujer. ¿Y dónde está el hombre que se acostó con ella? Ella no lo pudo haber hecho sola. Tuvo que haber tenido una persona que se acostara con ella para cometer el acto. Pero como no lo llevaron, entonces Jesús apela a la justicia. ¿Quién sabe si solamente querían matar a aquella mujer por matarla? O quién sabe si el que se acostó con ella estaba ahí dentro del grupo y entonces iban a matar a la mujer y él iba a quedar inocente. Entonces, hermano, Jesús apela a la justicia y aplicó la misericordia. Por esa razón, Dios no permite que apedreen a la mujer por justicia, porque ¿dónde estaba el hombre que se acostó con ella?
Entonces, hay muchos por qué en la Biblia. Y quizá lo vamos a explicar en la segunda parte. Porque en esta primera parte expliqué estos por qué. Y cuando tengamos la segunda parte voy a explicar otros por qué de la Biblia. Porque si hay mucha gente que tiene preguntas y no tiene respuesta. Lo que le puedo decir es que Jesucristo, lo que hizo en los evangelios, ¿verdad? Los soportes de lo que hizo está en el Antiguo Testamento. Porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. No es que hay gente que dice, no, el antiguo quedó atrás. No, Jesucristo es la palabra viviente, que es el principio y es el fin. Cristo no ha cambiado. Quien cambia somos nosotros. Así que espero que esto les sirva de edificación. Y si lo que usted no entienda, no esté de acuerdo, órale a Dios y pídele a Dios. Somos humanos y nos equivocamos, pero la verdad absoluta la tiene Cristo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Esperemos que en la segunda parte de los por qué seguiré explicando los por qué de la Biblia. Así que Dios le bendiga grandemente y siga adelante porque Cristo está a la puerta. Amén.